Mi esposa nos abandonó para encontrarse a sí misma y se jacta de que esperaré su regreso, pero luego el karma la golpeó fuerte. Hola chicos. Bien, aquí está cómo mi vida cambió de una manera que no esperaba. Soy Alex, tengo 34 años y pensé que estaba en un matrimonio bastante estable con Sarah, quien tiene 32 años. Nos conocimos en la escuela secundaria, comenzamos a salir siendo jóvenes y, a pesar de los altibajos, pensé que habíamos construido algo sólido. Incluso tenemos una pequeña niña, Emma, que tiene 5 años, y es la mejor parte de mi vida, sin duda. Tanto Sarah como yo trabajamos a tiempo completo, esforzándonos para hacer que todo funcione y tratando de darle a Emma un hogar estable. Ya sabes cómo es, trabajos, cuentas, la rutina diaria. Habíamos estado hablando durante años sobre hacer algo grande como familia. Íbamos a dejar el trabajo en pausa y simplemente irnos por unos meses, explorar el país, reconectar, pasar un tiempo de calidad real juntos. No era una fantasía al azar, teníamos un plan completo trazado. Ahorramos lo suficiente para hacerlo posible, y pensé que estábamos en la misma página, ambos realmente ansiosos por ello. Pero, hombre, estaba tan equivocado. Últimamente, noté que Sarah parecía distante, no de una manera obvia, pero estaba ausente. Se desconectaba en medio de las conversaciones, se quedaba despierta hasta tarde mirando su teléfono, y decía que estaba estresada o cansada cada vez que le preguntaba qué pasaba. Asumí que era el trabajo o el agotamiento general de hacer malabares con todo. Quiero decir, ambos llevamos años con la misma rutina, así que no pensé mucho en eso. Imaginé que una vez que estuviéramos en este viaje, lejos de todo, las cosas volverían a la normalidad. Gran error de mi parte. Un día llego a casa del trabajo y Emma ya estaba en casa de mis padres. Mis padres la estaban cuidando esa tarde porque estaba trabajando hasta tarde, así que la casa estaba en silencio cuando entré. Dejé mis cosas y fui a la cocina, pensando en tal vez empezar a hacer la cena o ponerme al día con las cuentas. Y ahí estaba, una nota en la encimera de la cocina, solo una simple hoja de papel doblada por la mitad con mi nombre garabateado encima. Sin adornos, nada que dijera que era importante, pero cuando vi su letra, el estómago se me hundió. La tomé apenas respirando, porque algún instinto me decía que esto era malo. La nota era breve, solo un par de líneas, y juro que las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Decía: Alex, necesito algo de tiempo para aclarar las cosas. Lo siento, pero tengo que hacer esto sola. Volveré cuando esté lista. Eso fue todo, nada sobre cuándo regresaría, por qué se iba, ni siquiera a dónde iba. Simplemente se había ido. Ni siquiera puedo describir el shock. En un minuto, pensé que estaría cenando con mi esposa y planeando nuestro viaje, y al siguiente minuto ella se había ido. Y no era una salida para despejarse momentánea, esto era una desaparición completa, como si lo hubiera planeado. Miré alrededor, medio esperando ver sus maletas todavía en la puerta o tal vez su coche estacionado afuera, pero no. Sus cosas se habían ido, y su coche no estaba por ningún lado. Me quedé allí, leyendo y releyendo esa nota, tratando de procesarlo. No parecía real. Intenté llamarla, por supuesto. El teléfono sonó unas cuantas veces y luego fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje, tratando de mantener la calma, pidiéndole que me devolviera la llamada para poder hablar. Quiero decir, ¿cómo reaccionas a algo así? No quería explotar en su buzón de voz, solo quería respuestas. Pero después de un rato, cuando no respondió, lo intenté de nuevo y otra vez, siempre al buzón de voz. Después de algunos intentos, finalmente desistí y llamé a mi hermano Steve. Steve siempre ha sido el sensato, el tipo que mantiene la cabeza fría cuando todo está en caos. Le conté lo que pasó, que Sarah se había ido, y él guardó silencio por un segundo antes de pedirme que le leyera la nota. Lo hice, y él soltó un largo suspiro, como si lo hubiera visto venir, pero para mí fue como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Alex, escucha, dijo Steve. Necesitas asegurar las cuentas y protegerte. No sabemos cuánto tiempo planea estar fuera, y si ya ha tomado dinero, podría tomar más. Tenía razón, ni siquiera había pensado en el dinero aún. Mi mente estaba demasiado revuelta. Pero después de lo que dijo, no pude ignorarlo. Si se había ido sin advertencia, no había forma de saber qué planeaba hacer a continuación. Fui por la casa buscando cualquier otra cosa que pudiera haber tomado. No sé por qué, supongo que solo necesitaba conocer el daño completo. Pero aparte de la ropa, algunas cosas personales y el dinero, no había tomado mucho.
Era como si hubiera reducido su vida a lo esencial y se hubiera marchado. Esa noche apenas dormí. Seguí repasando los últimos meses en mi mente, buscando alguna señal que podría haber pasado por alto, algo que indicara que esto iba a suceder, pero no había nada. Se había comportado distante, seguro, pero no como alguien que estaba a punto de abandonar a su familia. Seguía esperando despertarme y descubrir que todo era una pesadilla, pero la realidad era imposible de ignorar. La parte más difícil, sin embargo, fue decidir qué decirle a Emma. Era demasiado joven para entender por qué su madre se iría, y yo no tenía una respuesta para darle. Al día siguiente, la recogí de casa de mis padres, tratando de actuar con normalidad. Le dije que su mamá se había ido de viaje y que volvería pronto, aunque no tenía idea de si eso era cierto. No hizo demasiadas preguntas, pero podía ver que estaba confundida, y sinceramente, yo también. Lo único que sabía con certeza era que todo había cambiado y que no había vuelta atrás. Despertar a la mañana siguiente fue como ser golpeado por un camión. Por un segundo pensé que tal vez todo había sido una pesadilla, pero ahí estaba, la nota todavía en la encimera, exactamente donde la había dejado. Sara se había ido, y no tenía idea de cuándo o si iba a regresar. No parecía real, tuve que enfrentar el hecho de que mi esposa simplemente había abandonado nuestra vida juntos, a nuestra hija, a todo lo que habíamos construido en los años que estuvimos juntos. Emma se despertó tan alegre como siempre, completamente ajena a lo que estaba pasando. Le puse una sonrisa, tratando de mantener las cosas lo más normales posibles, pero sentía que todo mi mundo pendía de un hilo. Me preguntó si mamá todavía estaba de viaje, y asentí, manteniéndolo vago, sin saber realmente cómo explicárselo a una niña de 5 años. Apenas yo podía entenderlo. Después del desayuno, intenté llamar a Sarah otra vez. Fue directo al buzón de voz, como la noche anterior. Dejé otro mensaje, pidiéndole que, por favor, solo me llamara, que al menos me dejara saber que estaba bien. Pero algo me decía que no iba a responder, al menos no pronto. El silencio se sentía ensordecedor. Decidí contactar a su mejor amiga, Jen, pensando que tal vez ella sabría algo. Jen y Sarah habían sido amigas desde la universidad y pensé que si alguien tendría alguna pista de lo que estaba pasando, sería ella. Llamé a Jen, tratando de mantener la compostura, pero mi voz se quebró al explicarle todo. ¿Qué? Simplemente se fue. Jen sonaba sorprendida, genuinamente desconcertada. No he oído nada sobre esto, Alex. No me dijo ni una palabra sobre necesitar espacio o querer irse. Su reacción confirmó lo que temía. Sarah ni siquiera se lo había confiado a su mejor amiga. Esto no era simplemente un viaje al azar, era algo que había planeado y mantenido en secreto. Jen me dijo que intentaría ponerse en contacto con Sarah, tal vez ver si ella respondía a la llamada. Sonaba tan preocupada como yo, pero eso no me traía consuelo. Sarah se había marchado sin decirle nada a nadie, sin una pista de cuándo volvería, y ahora todo recaía en mí para mantener las cosas juntas. El resto del día fue un torbellino de tratar de actuar como si todo fuera normal mientras sentía que mi vida entera había sido volteada de cabeza. Llevé a Emma al parque, jugué con ella como siempre, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que se reía o me hacía una pregunta, era como una puñalada en el corazón. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Sarah dejándonos sin una segunda reflexión, dejándome con preguntas que no tenía respuesta. Esa noche, después de que Emma se durmió, finalmente me senté y dejé que todo me golpeara. Pensé en todas las veces que Sarah había parecido distante en los últimos meses, en cómo se quedaba despierta hasta tarde en su teléfono, en cómo decía que se sentía atrapada y necesitaba encontrarse a sí misma. En ese momento, pensé que solo estaba estresada, le ofrecí hablarlo, ayudarla, pero siempre lo evitaba. Y ahora, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que probablemente llevaba tiempo planeando esto. En el silencio de la casa, me di cuenta de lo solo que me sentía. Esto no era una pelea pequeña de la que saldríamos como siempre, era real, y estaba destrozando mi vida de una forma que no esperaba. Traté de recordar lo que Steve me dijo la noche anterior sobre asegurar las cuentas y proteger lo que quedaba. Ya había puesto bloqueos en las cuentas conjuntas y cancelado las tarjetas de crédito compartidas, pero aún sentía esa sensación de que no había hecho lo suficiente. Así que me senté, inicié sesión en nuestras cuentas bancarias y las revisé a fondo. Ya había retirado una cantidad considerable de nuestros ahorros, no todo, pero lo suficiente como para dejar una seria mella. Trabajé duro para ahorrar ese dinero, y ahora la mitad se había ido. Sentí una mezcla de enojo y traición ardiendo dentro de mí.
No podía dejar de imaginar a Sarah en algún lugar, despreocupada, viviendo su nueva vida mientras yo estaba aquí recogiendo los pedazos. Decidí revisar sus redes sociales, solo para ver si había publicado algo, si había alguna pista de dónde estaba o qué estaba haciendo. No estaba seguro de si quería saber, pero no pude evitarlo. Y ahí estaba, una publicación nueva en su Instagram de hace unas horas. Estaba en alguna playa, con gafas de sol, una gran sonrisa despreocupada. El pie de foto decía finalmente sintiéndome libre. Me quedé mirando esa foto, sintiendo que estaba viendo a una desconocida. Esa no era la Sarah que pensé que conocía. Ella estaba allá afuera, viviendo su mejor vida, o lo que fuera, mientras yo estaba en casa tratando de explicarle a nuestra hija por qué su mamá no estaba. Los comentarios estaban llenos de sus amigos animándola, diciendo cosas como te lo mereces, chica y viviendo tu verdad. Sentía que era el único que veía el cuadro completo, que ella simplemente se había marchado de su familia. Le tomé una captura de pantalla y se la envié a Steve. Me respondió casi de inmediato, llamándome para preguntar si estaba bien. No lo estaba, ni siquiera cerca, pero le dije que lo estaba manejando. ¿Qué más se suponía que debía decir? No iba a derrumbarme en el teléfono, aunque eso era exactamente lo que sentía. Steve me dijo que necesitaba pensar en cuáles serían mis próximos pasos, que no podía simplemente esperar a que ella decidiera si quería regresar. Y tenía razón. No podía seguir pretendiendo que esto era algo temporal, como si solo se hubiera ido de viaje y volvería en cualquier momento. Ella había tomado su decisión y ahora yo tenía que descubrir cómo seguir adelante. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Durante los siguientes días, seguí adelante, cuidando de Emma, yendo al trabajo, fingiendo que todo era normal cuando no lo era. Apenas podía mantenerme firme, y cada vez que miraba a Emma, sentía el peso aplastante de la responsabilidad. Siempre me había imaginado que seríamos una familia, superando las cosas juntos, pero ahora éramos solo ella y yo. No tenía idea de cómo explicarle esto, ni siquiera sabía si podía. Una noche, después de acostar a Emma, finalmente me permití sentirlo todo, la rabia, la tristeza, la traición. Pensé en todos los años que pasamos construyendo una vida juntos, en todos los sacrificios que hicimos, y ahora parecía que nada de eso le importaba. Ella estaba allá afuera, viviendo libre, y yo estaba aquí, solo, tratando de recoger los pedazos por nuestra hija. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir esperando a que ella decidiera qué quería. Sarah había tomado su decisión, y no nos incluía ni a mí ni a Emma. Dolería como el infierno, pero sabía que tenía que empezar a enfocarme en lo que era mejor para nosotros. No iba a dejar que ella nos mantuviera en el limbo, esperando a que decidiera si valía la pena regresar. Al día siguiente llamé a un abogado. No sabía si estaba listo para solicitar el divorcio, pero necesitaba conocer mis opciones, necesitaba entender qué podía hacer para protegerme a mí y a Emma. Sentí que finalmente estaba dando un paso hacia adelante, aunque fuera pequeño. Esta no era la vida que había planeado, pero era la que tenía ahora, y haría lo que fuera necesario para que funcionara para nosotros. Después de esa llamada al abogado, pensé que las cosas empezarían a aclararse, que tal vez tendría una sensación de control. Pero si acaso, solo me hizo darme cuenta de cuánto Sarah realmente se había ido. Esto no era algo temporal, ella había tomado su decisión, y yo estaba aquí, lidiando con las consecuencias. El abogado me explicó mis opciones, principalmente términos legales que se sentían demasiado complejos, pero el punto principal quedó claro: si Sarah no regresaba, debía prepararme para un posible divorcio. Pero aquí está el asunto, todavía quedaban tantas preguntas sin respuesta rondando en mi cabeza, manteniéndome despierto por las noches. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Quiero decir, sí, había publicado esa foto en Instagram, en la playa, sonriendo como si estuviera viviendo su mejor vida, pero eso no me decía por qué se había ido ni cuánto tiempo planeaba estar ausente. Una noche hice algo que nunca pensé que haría: ingresé en la antigua cuenta de correo electrónico de Sarah. Mira, sé que suena mal, pero estaba desesperado. Necesitaba respuestas y ella no me daba ninguna, así que esto parecía mi única opción. Además, sabía que apenas usaba ese correo electrónico, excepto para correos basura y suscripciones aleatorias. Pensé que, si había alguna pista, estaría ahí. La bandeja de entrada era más o menos lo que esperaba: toneladas de spam, boletines, promociones. Pero mientras revisaba, noté algunos correos que destacaban. Eran de una aplicación de citas, notificaciones sobre mensajes que había recibido.
Mi corazón se hundió al abrir uno. Era de un tipo llamado Mac, y la conversación no era precisamente amistosa. Había estado chateando con él durante semanas, tal vez más tiempo. Había mensajes de otros hombres también, todos de los últimos meses. Me sentí enfermo al leerlos, viendo cómo había estado viviendo una doble vida. Ahí estaba yo, pensando que éramos una pareja normal, planeando un gran viaje para reconectar, y ella había estado construyendo conexiones con completos desconocidos. No podía ignorar las fechas de esos mensajes, coincidían perfectamente con el tiempo en que ella decía sentirse estresada o necesitaba salir con sus amigas. Como si eso no fuera suficiente, seguí investigando. Uno de los correos tenía un enlace a un álbum de fotos compartido en su cuenta. La curiosidad me ganó, y lo abrí. Las fotos eran todas recientes, ella en la playa, en un bar elegante, con el brazo de un hombre alrededor de sus hombros. Era como ver a una extraña. Esta no era la Sarah que conocía, la mujer con la que pensaba pasar mi vida. Era alguien completamente diferente, alguien que podía irse de su familia sin pensarlo dos veces. Cerré la computadora portátil y me quedé sentado, tratando de procesarlo todo. Me sentí traicionado, humillado, enojado, todo se mezclaba en una bola de emociones que no podía controlar. Parte de mí quería llamarla, gritarle, exigir respuestas, pero sabía que sería inútil. Ella había tomado su decisión, y ningún grito iba a cambiar eso. A la mañana siguiente intenté actuar normal por el bien de Emma. Ella todavía no sabía los detalles, gracias a Dios, y no quería que captara mi enojo o confusión. Pero cada vez que preguntaba por su mamá, cada pregunta inocente, cada mirada esperanzada en su rostro, me rompía un poco más. ¿Cómo se suponía que debía explicarle que su mamá había elegido una vida completamente diferente, una que no nos incluía? Steve me llamó ese día solo para ver cómo estaba. No le había contado lo que había encontrado, en parte porque me daba vergüenza. Sentía como si me hubieran engañado, como si yo fuera el último en darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero Steve podía notar que algo estaba mal, así que finalmente se lo solté todo. Le conté sobre la aplicación de citas, las fotos, todo. Guardó silencio por un momento antes de decir finalmente, Alex, no te merecías nada de esto. Nada de esto. Ella es la que falló, no tú. Me hizo sentir bien escuchar eso, pero no resolvía nada. Todavía tenía que descubrir qué hacer después. El abogado me había mencionado que, si Sarah no volvía, podría solicitar el divorcio por abandono. Pero la idea de terminar todo de esa manera era, pesada. Quiero decir, nunca pensé que estaría en esta posición. Construimos una vida juntos, hicimos promesas, tuvimos una hija, y ahora todo se estaba desmoronando. Esa noche me quedé despierto, pasando por 1.000.000 de escenarios en mi cabeza. ¿Qué pasaría si la confrontaba sobre todo lo que había encontrado? ¿Y si simplemente solicitaba el divorcio y lo terminaba todo de una vez? Pero con cada opción, siempre volvía a Emma. Ella era la que tenía que tener en cuenta, la que merecía estabilidad en su vida. No iba a dejar que el desastre de Sarah arruinara la infancia de Emma. A la mañana siguiente decidí llevar a Emma al parque. Ella merecía un día donde todo pareciera normal, aunque fuera solo por unas horas. Verla jugar, reír y correr como si todo estuviera bien me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba ser fuerte por ella. Ella era mi razón para seguir adelante, incluso si el resto de mi vida se sentía como si estuviera cayendo a pedazos. En un momento, Emma dejó de jugar y corrió hacia mí. Me miró con sus grandes ojos inocentes, llenos de una pregunta que sabía que vendría. Papá, ¿cuándo vuelve mamá? Respiré hondo, sintiendo esa punzada familiar de tristeza mezclada con frustración. Me arrodillé, tratando de parecer lo más tranquilo posible. No lo sé, cariño, dije, forzando una sonrisa, pero te prometo que yo siempre estaré aquí, ¿sí? Ella sintió, pero podía decir que no estaba satisfecha con esa respuesta. Solo me abrazó, aferrándose fuerte, y yo la abracé de vuelta, esperando que de alguna manera pudiera protegerla de la realidad de todo lo que estaba pasando. Esa noche, finalmente tomé una decisión. No podía seguir viviendo en el limbo, esperando a que Sarah decidiera si éramos lo suficientemente importantes para volver. Iba a dar los próximos pasos, lo que sea que significara, para proteger a Emma y a mí. Si eso significaba solicitar el divorcio oficialmente o simplemente seguir adelante emocionalmente, no lo sabía aún, pero no podía seguir viviendo así, atrapado entre lo que había sido mi vida y lo que se había convertido.
mientras me sentaba pensando en el futuro, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta era mi oportunidad de construir algo nuevo. Una vida donde Emma y yo pudiéramos ser felices, aunque solo fuéramos nosotros dos. El Día de Acción de Gracias se acercaba rápido y, honestamente, no sabía cómo manejarlo. Las fiestas son un gran evento en mi familia, siempre nos reunimos, comemos demasiado y hablamos de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Este año sería diferente, sin embargo. Todos sabían que Sarah se había ido, pero no sabían toda la historia. No le había contado a nadie sobre la aplicación de citas, los hombres al azar, las fotos en la playa, y no planeaba hacerlo. Era demasiado humillante y, además, no quería la lástima de todos. Solo quería pasar el día sin desmoronarme. Decidí llevar a Emma a casa de mis padres para el Día de Acción de Gracias. Ella había estado preguntando por su mamá, y cada vez que lo hacía, solo le decía que Sarah seguía de viaje y que solo éramos nosotros dos por ahora. Parecía aceptarlo, pero podía decir que extrañaba a Sarah, y eso me destrozaba porque no podía prometerle que su mamá volvería. Ni siquiera sabía si quería que volviera en este punto. La mañana de Acción de Gracias, mientras vestía a Emma y trataba de controlar mis propios nervios, recibí un mensaje de texto de Sarah. No había oído de ella desde que se fue, así que ver su nombre aparecer hizo que el estómago se me revolviera. Todo lo que decía era, me gustaría pasar a ver a Emma hoy. Así, sin más. Sin disculpa, sin explicación, sin reconocer lo que había hecho, solo un mensaje casual, como si todavía estuviéramos en términos normales. Me quedé mirando el teléfono, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería decir no, decirle que no podía simplemente aparecer cuando le fuera conveniente. Pero Emma tenía 5 años, y no se merecía ser lastimada más de lo que ya lo estaba. Le respondí, estaremos en casa de mis padres. Puedes pasar si quieres, pero no esperes que todo sea normal. Ella respondió con un simple ok, y eso fue todo. Cuando llegamos a casa de mis padres, todo estaba listo como siempre. Mi mamá andaba ocupada en la cocina, y mi papá estaba sentado en su silla favorita, viendo el desfile con mi hermano Steve. Me recibieron con sonrisas simpáticas, pero no dijeron nada, sabían que presionarme para hablar no ayudaría. Podía ver que mi mamá estaba preocupada, sin embargo, seguía mirándome con esa expresión que pone cuando quiere arreglar las cosas, aunque no pueda. Emma estaba jugando con sus primos cuando Sarah finalmente apareció. Entró como si nada hubiera pasado, vestida y sonriendo, luciendo como si acabara de regresar de un divertido viaje de fin de semana, en lugar de haber desaparecido durante un mes entero. Fue directo hacia Emma, la levantó en un gran abrazo y el rostro de Emma se iluminó. Sentí una mezcla de ira y alivio, enojo porque ella actuaba como si todo estuviera bien, y alivio porque al menos Emma estaba feliz, aunque solo fuera por un momento. Toda la familia estaba mirando y el silencio era palpable. Mi mamá rompió el silencio ofreciéndole educadamente a Sarah una bebida, la cual ella aceptó, y todos se sentaron alrededor de la mesa. Podía notar que todos esperaban a que alguien dijera algo, que alguien enfrentara el elefante en la habitación, pero Sarah actuaba como si fuera solo otra invitada, hablando de su viaje y de lo lindo que era ver a todos. En un momento, ya no pude soportarlo más. Me incliné y le dije en voz baja, ¿así que eso es todo? ¿Vas a actuar como si nada hubiera pasado? Ella me miró, apenas inmutable, y dijo, Alex, necesitaba esto. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Lo dijo tan tranquilamente, como si estuviera explicando por qué había tomado un café más largo de lo esperado, en lugar de explicar por qué había abandonado a su familia. No pude mantener la calma y le respondí, ¿aclarar las cosas? Te fuiste sin una palabra, dejándonos a Emma y a mí, y has estado fuera durante semanas, y ahora simplemente apareces en Acción de Gracias como si todo estuviera bien. Todos quedaron en silencio, incluso los niños. Por primera vez, Sarah se veía incómoda, moviéndose en su asiento, pero mantuvo la calma. Estoy aquí ahora, ¿verdad? Quería estar aquí para Emma, demostrarle que todavía me importa. Steve la miraba fijamente, y pude ver la decepción en los ojos de mis padres. Claro, Sarah simplemente lo ignoró, volviendo su atención a Emma e intentando distraerla hablando de sus aventuras. Me di cuenta de que no iba a asumir la responsabilidad de nada, no iba a disculparse ni a explicar. Para ella, todo esto era solo un pequeño tropiezo, algo que podía barrer bajo la alfombra. El resto de la comida fue tensa. Cada vez que Sarah intentaba iniciar una conversación, alguien la ignoraba o le respondía con pocas palabras. Intentó reírse para pasar el mal rato,
pero estaba claro que sabía que no era bienvenida. Después del postre, finalmente se levantó y dijo que tenía que irse, que tenía otros planes. Emma parecía decepcionada, pero abrazó a su mamá y le preguntó cuándo la volvería a ver. Sara me miró y, por un segundo, parecía que diría algo significativo, pero todo lo que dijo fue, pronto, cariño, volveré pronto. Y así, se fue, dejando una vez más el desastre atrás. Después de que se fue, mi mamá me apartó y me preguntó si estaba bien. Quise decir que sí, para tranquilizarla, pero no pude. Estaba enojado, herido, y sentía como si acabara de ver mi vida desmoronarse en tiempo real. Mi papá me dio una palmada en la espalda, su forma de decirme que estaba ahí para mí, aunque no supiera qué decir. En el camino a casa, Emma estaba callada, no decía mucho, solo miraba por la ventana con una expresión triste en su rostro. Intenté animarla, señalando las luces navideñas y hablando de cómo pronto decoraríamos nuestra casa, pero apenas respondió. Cuando llegamos a casa, se fue directamente a su habitación sin decir una palabra. Me quedé solo en la sala, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. El Día de Acción de Gracias se supone que es un tiempo para la familia, para sentirse agradecido, pero lo único que sentía era vacío. Sara había llegado, había desordenado todo y se había marchado de nuevo, dejándome a mí para lidiar con las consecuencias. Sabía en ese momento que este iba a ser el nuevo normal, yo manteniendo todo unido mientras ella iba y venía cuando le conviniera. Ya estaba cansado de esperar, cansado de esperar que cambiara de opinión, cansado de fingir que todo estaría bien. No sabía exactamente cuál sería mi próximo paso, pero sabía una cosa con certeza, iba a construir una vida para Emma y para mí, y no incluiría las apariciones a medias de Sara. Nos merecíamos algo mejor que eso. Después de Acción de Gracias, me sentí diferente, como si finalmente algo se hubiera acomodado. Ya no estaba enojado, no como lo estaba cuando Sara se fue por primera vez. Estaba más resignado, tal vez incluso un poco aliviado. Ella me había mostrado exactamente quién era, una mujer que podía alejarse de su familia, aparecer cuando le conviniera, y luego irse sin pensarlo dos veces. Era como ver a una extraña moverse por mi vida, y yo estaba cansado de dejarla ir y venir así. Pasé suficiente tiempo tratando de entenderlo, suficientes noches en vela preguntándome por qué. Ahora era momento de seguir adelante y enfocarme en Emma y en mí. Los días se convirtieron en semanas, y comencé a adaptarme a nuestra nueva normalidad. Encontré un buen ritmo para Emma y para mí. Cenábamos juntos todas las noches, hacíamos sus comidas favoritas, leía cuentos antes de dormir. Quería que ella se sintiera segura, que supiera que yo estaba aquí, sin importar qué. Mi familia estaba mucho más presente también, especialmente Steve, quien pasaba de vez en cuando solo para hacerme compañía o ayudarme a arreglar cosas en la casa. Era simple, pero se sentía bien, como si estuviéramos construyendo algo estable, aunque solo fuéramos los dos ahora. Entonces, justo cuando me estaba acostumbrando a esto, Sara apareció de nuevo. Estaba en el trabajo cuando me envió un mensaje diciendo que necesitaba hablar y me preguntó si podíamos vernos esa noche. Sin explicación, sin advertencia, solo otra demanda de mi tiempo. Estuve tentado a ignorarla, pero una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué iba a decir esta vez? ¿Era solo otra visita o tenía alguna otra excusa lista? Así que esa noche, la encontré en una pequeña cafetería. Ya estaba sentada cuando llegué, y aunque llevaba su típica ropa de tengo todo bajo control, podía notar que algo estaba mal. Se veía cansada, más de lo que jamás la había visto, y había una inquietud en ella que antes no había notado. Apenas esperó a que me sentara antes de comenzar. Alex, cometí un error, comenzó. Pensé que podría encontrarme a mí misma, o lo que sea, pero resulta que no era lo que esperaba. Me quedé allí, escuchando, dejándola hablar. Continuó hablando de cómo las cosas no habían salido como planeaba, de cómo había perdido el contacto con algunos amigos con los que estaba, de cómo la vida no era tan fácil como pensaba que sería sola. Al parecer, uno de los tipos con los que había estado saliendo la había estafado, prometiéndole invertir su dinero o algo así, y ahora tenía problemas financieros. Toda la situación sonaba como una trama de comedia romántica que salió mal, pero ahí estaba, en la vida real. Finalmente, llegó al punto. Estaba pensando que tal vez podría volver, solo hasta que me recupere, dijo casualmente, como si no hubiera abandonado a Emma y a mí, como si no hubiera desmantelado por completo nuestras vidas por su propia aventura. Respiré hondo, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Así que déjame ver si entiendo bien, le dije mirándola directamente a los ojos.
Te fuiste para encontrarte a ti misma, te involucraste con un tipo que te estafó y ahora quieres volver porque necesitas un lugar donde quedarte. Ella se estremeció, pero intentó disimularlo. No es así, Alex. Yo solo, pensé que tal vez podríamos superar esto. Quiero arreglar las cosas contigo y con Emma. Negué con la cabeza, sintiendo una extraña sensación de calma que me invadía. ¿Quieres arreglar las cosas, Sarah? Te fuiste sin pensarlo 2 veces. Me dejaste explicarle a nuestra hija por qué su mamá no estaba. Apareciste en Acción de Gracias actuando como si nada hubiera pasado, y ahora quieres volver porque estás en problemas económicos. Bajó la mirada, claramente sin esperar que fuera tan directo. Probablemente pensaba que simplemente cedería, que la dejaría regresar como si nada. Pero no podía hacer eso, no por ella, no después de todo. Lo siento, Sarah, le dije, sin sentir lástima en absoluto. Emma y yo hemos estado bien solos. Hemos seguido adelante, o al menos lo hemos intentado. No creo que sea justo para ella, ni para mí, dejar que vuelvas solo porque las cosas no salieron como planeabas. Ella intentó discutir, diciendo que había cambiado, que estaba lista para hacer una familia otra vez, pero pude ver a través de ella. No había cambiado. Solo estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones y ahora quería una salida fácil. Pero la vida no funciona así. Mientras me levantaba para irme, ella me agarró del brazo. Alex, por favor, no hagas esto. Te lo suplico. Miré su mano en mi brazo, sintiendo una extraña sensación de cierre. Sarah, tú tomaste tu decisión cuando te fuiste. Y al hacerlo, tomaste una decisión. Ahora tengo que hacer lo mejor para Emma, y eso significa no dejar que vuelva a lastimarse. Salí sintiéndome más liviano que en semanas. Era como si un peso finalmente se hubiera levantado. Había pasado tanto tiempo preguntándome qué hice mal, por qué se había ido, si había alguna forma de arreglarlo. Pero en ese momento, me di cuenta de que, a veces, las personas toman decisiones que no puedes controlar, y todo lo que puedes hacer es seguir adelante. Más tarde esa noche, llamé a Steve y le conté todo. Soltó un silbido bajo y se rió un poco. Hombre, sabía que eventualmente volvería arrastrándose. Simplemente no se dio cuenta de que ya había quemado todos los puentes. Eso lo resumía bastante bien. Había quemado sus puentes conmigo, y ahora se daba cuenta de que no había forma de volver atrás. No me sentía mal por ella, me sentía aliviado. Aliviado de que finalmente podía cerrar ese capítulo y enfocarme en lo que realmente importaba, construir una vida para Emma y para mí, una en la que ambos pudiéramos sentirnos seguros y amados. En las semanas que siguieron, noté un cambio en mí mismo. Ya no estaba enojado ni resentido. Sentía que finalmente había dejado ir todo el peso, todas las preguntas. Emma y yo estábamos bien, realmente bien, y eso era suficiente para mí. Resulta que el karma tiene una forma divertida de actuar. Sarah tomó sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Y por mucho que quisiera volver, no podía. No más. Así que ahí lo tienes. La vida no siempre sale como planeas, y a veces las personas te decepcionan de maneras que no puedes predecir. Pero al final, aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, y que Emma y yo vamos a estar bien.